Top 5 hospitales abandonados. Lugares abandonados, lugares fantasmales. 5. Manicomio Ellingli. Reino Unido. Nos introducimos hoy en las ruinas del asilo mental de Ellingli. Un vasto complejo hospitalario con más de un siglo de antigüedad que languidece, decrépito y olvidado, en la soledad de la verde y tranquila campiña inglesa. El asilo, o lo que queda de él, se encuentra en el condado de East Sussex, cercano al pueblo de Ellingli, en el sur de Inglaterra. Fue inaugurado en 1903 para aliviar el problema de hacinamiento que existía en el resto de asilos del condado. Su arquitecto, George Thomasine, construyó en un lugar totalmente aislado del campo un enorme complejo de estilo victoriano al que no le faltaba absolutamente de nada. En este lugar se puso en práctica un nuevo modo de tratar las enfermedades y las dolencias, siendo el entorno natural y el aislamiento uno de los pilares de estas nuevas técnicas de tratamiento, que dejaban atrás otras prácticas de tratamientos psíquicos bastante más invasivos y traumáticos y que se habían demostrado hasta el momento bastante inefectivos. Atrás quedaban los ambientes lóbregos y las lobotomías para dar paso, en asilos como el de Ellingli, a espacios abiertos y luminosos en entornos rurales, alejando a sus pacientes del mundanal ruido y de traumas pasados. 4. Sanatorio Joseph Lemaire. Bélgica, construido en 1937 por el arquitecto belga Maxime Brunfaut y financiado por la compañía de seguros La Prévoyance Sociales. Este imponente edificio de estilo Art Deco se encuentra en Tombeek, cerca de Overijse, al sur de Bruselas. Su arquitectura, que recuerda a la de un paquebote por sus apéndices laterales, circulares y los numerosos ojos de buey, ha sido objeto de muchísimas publicaciones y estudios arquitectónicos debido a su originalidad. Para acceder al edificio, hay que tomar un camino de 1 kilómetro con enormes árboles a los lados. Esta majestuosa entrada añade aún más valor al lugar y sus alrededores. Creado en un principio para acoger a 150 enfermos de tuberculosis, el sanatorio ofrecía a sus enfermos un entorno suntuoso debido a su excepcional ubicación, perdido en medio de la naturaleza, así como por el lujo de sus instalaciones. El edificio se utilizó como asilo psiquiátrico a comienzos de los años 80 y fue abandonado 50 años después. 3. Hospital Psiquiátrico Isla del Porvenir. Italia. Una pequeña isla situada entre Venecia y Lido en la laguna de Venecia, al norte de Italia. Un pequeño canal divide la isla en dos partes. Está fuera del alcance de los visitantes. La primera referencia a la isla llegó a aparecer en unas crónicas, en el 421 después de Cristo, cuando la gente de Padua huyeron allí para escapar de las invasiones bárbaras. En el siglo IX la isla comenzó a ser intensamente poblada, y en los siglos siguientes su importancia creció constantemente. En 1379 Venecia sufrió el ataque de una flota genovesa, por lo que la gente de Poveglia fue trasladada a Giudecca, y el gobierno veneciano construyó en la isla una fortificación permanente, llamada el Octágono, todavía visible en la actualidad. La isla de Poveglia se sitúa en los lagos de Venecia, cerca de Lido. Fue un pequeño estado, albergaba un convento, pero la peste en el siglo XIV, que se propagó durante la Edad Media, acabó con esta isla. Cada infectado, sospechoso de poder estarlo o directamente cualquier fallecido por peste era llevado a Poveglia. Los moribundos se confundían con los cuerpos sin vida que eran arrojados por los guardias venecianos, habían gigantes fosas que posteriormente purificaban quemándolas. Durante todas las grandes plagas posteriores, se actuó del mismo modo en la isla, de ahí su apodo de la Isla de los Muertos. 2. Sanatorio Beverly Hills. Estados Unidos. El Sanatorio Beverly Hills abrió sus puertas el 26 de julio de 1910 y albergó a miles de pacientes que sufrían de tuberculosis. Sus instalaciones alojaban en un principio entre 40 y 50 pacientes, pero debido a la gran cantidad de infectados, llegó a tener a más de 400 enfermos. Beverly Hills funcionó a pleno rendimiento durante más de 50 años, pero después de que se creara un nuevo antibiótico, eliminó drásticamente los casos de tuberculosis. El hospital cerró sus puertas en 1962. Un año después, Beverly Hills reabrió sus puertas como el Hospital Geriátrico Odaven Medical Services, pero volvió a cerrarse en 1980 después de que las autoridades encontraran terribles evidencias de abandono y malos tratos en los pacientes.
Según las estimaciones de mortalidad en Waverly Hills, al menos 6.000 personas murieron durante sus 50 años de funcionamiento. Pero muchas personas pueden pensar que simplemente se trataron de muertes comunes, como cualquier otro sanatorio de la época, a no ser porque los pacientes que eran ingresados en Waverly sufrían a menudo a través de tratamientos dolorosos, incluyendo la terapia de electroshock y cirugías experimentales que van más allá de la imaginación. 1. Hospital Severals, Inglaterra. Diseñado en 1910 por el arquitecto Frank Whitmore, el hospital estaba tan totalmente equipado con los edificios e instalaciones que el personal y los pacientes nunca tendrían que abandonar el lugar, o incluso salir al exterior en caso de lluvia. Así como salas, oficinas, dormitorios y cuartos de baño, había una lavandería, una panadería, 2 granjas en el lugar para proporcionar alimentos, e incluso equipo para producir electricidad para alimentar a todo el complejo. Dentro de los edificios, pasillos entrelazados conectados en un laberinto de habitaciones, haciéndolos fácilmente accesible para los médicos en cualquier momento. Entre 1910 y 1935, más villas fueron construidas por el hospital como bloques de alojamiento, en el que los pacientes fueron separados de acuerdo con el género. Un cambio en las leyes de salud en 1845 que rodea la ley del condado de asilo Lunaki, la cual la obligación legal de proporcionar condados instituciones mentales, llevó a 60 asilos siendo construido en Gran Bretaña hasta 1890 y otros 40 después de esta fecha. Está vinculado con una fascinación del siglo XX y XIX. Y principios de la psicología que vio la experimentación con las teorías científicas que eran de forma variable, tales como la frenología, la idea de que la forma de la cabeza de alguien podría dar una idea de su personalidad. Así estaban destinados, en parte para liberar espacio en casas de trabajo, pero los registros muestran que la gente, especialmente las mujeres, podrían ser consignadas a ellos por razones que van desde condiciones médicas tales como la epilepsia o la depresión, a delitos como el infanticidio y la prostitución, e incluso porque habían sido víctimas de violación. Bueno amigos, es un gusto haberles compartido estos datos de los hospitales abandonados. Mis saludos, recuerden suscribirse.